Inciso C. El punto I. Ajá. ¿En qué hora aproximadamente está sucediendo esto? Ya que el siguiente narrativo está conectado. Al parecer, esta alimentación está pasando entre las 5 y 6 de la tarde. Sí, ¿puedes ayudarnos? Sí, también, con el siguiente punto, inciso 2. Cuando Jesús termina, los discípulos piden que los despidan para que compren comida para ellos mismos. Entonces Jesús les pide a los discípulos que ellos lo hagan. Su respuesta es que se necesitaba por lo menos 200 denarios para dar de comer a esa gran multitud. Lutz comenta, un denario era el salario de un día para un trabajador agrícola. Por lo tanto, 200 denarios eran aproximadamente 8 meses del salario de un hombre. Ok, ahorita César va a continuar. Los discípulos hacen cálculo así a ojo, hermanos. 200 denarios. ¿Ok? Se necesitan, ellos, de nuevo, ahora, ¿cómo hicieron ese cálculo? ¿Fue un cálculo aventado? ¿Fue un cálculo de que ellos pensaron? O sea, ellos están diciendo 200 denarios. Y un denario, de nuevo, era el salario de un día. Ok, continúa César, por favor. El buscador de Google para diciembre de 2025 sugiere que la cantidad en equivalencia al salario mínimo mexicano serían como 67,000 pesos. Ok, hermanos, si estamos hablando que se usaba el salario de un día, eran 200 días de salario. Y eso, hermanos, se necesitaban para darles una comida a toda esa multitud, por lo menos 67,000 pesos de pan. 67,000 pesos de pan. No proteína, ¿verdad? No coquitas, no iba a haber coquitas, no iba a haber postre, ¿ok? Ni café, eran 67,000 pesos de pan, hermanos. ¿Ok? Continúa, César, para terminar aquí. Edward comenta, los discípulos se quejan de lo que les pasa, Jesús se centra en lo que poseen. El problema no se resolverá con algo ajeno a ellos, sino con algo entre ellos. Jesús ve posibilidades donde sus discípulos solo ven imposibilidades, porque Dios puede multiplicar incluso los dones más pequeños si se pone a su disposición. Exactamente. Y es lo que, hermanos, ahora, otros evangelios nos dicen más detalles, pero vamos a mantenernos aquí. Este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios, aún en Juan. En Juan, hermanos, Juan, 90% del evangelio de Juan es diferente y no aparecen todos los milagros como en los otros evangelios, pero este aparece en los 4 evangelios. Esta alimentación es muy marcada, ¿ok? Ahora, hermanos, de nuevo, dice, ok, y les dice, ¿verdad? 200 panes, y el Señor les pregunta, bueno, ¿qué tienen? Y les dice, vayan y vean, ¿ok? Ahora, ahí en el punto número 3, yo escribí, entonces, ante la respuesta, Jesús pregunta, ¿cuántos panes tienen entre toda la multitud? De una manera incomprensible, entre toda la multitud solo hay 5 panes. Ahora, ¿por qué digo de manera incomprensible? Porque no eran 2 ni 3 personas. Porque al final nos dice que había 5,000 hombres y utiliza la palabra técnica varón, ¿verdad? Hombres. Imagínense si cada uno estaba casado, ya son 10,000. Y si cada uno tenía un chamaco, ya son 15,000 personas, hermanos. Ya son 15,000 personas. Bueno, ahora, y vamos a ver, ok, hermanos, de nuevo, miren la cantidad de gente que está siguiendo a Jesús. Ahora, aquí tuve unas preguntas. ¿Será que alguien no quiso dar de su lunch? Porque esa es otra posibilidad, ¿no? Va y buscarlo. Oye, ¿no quieren regalar su lunch para la multitud? Traigo 2 burritos. No, es como así, ¿verdad? A ver, el pastor nos compartió. Ay, hermanos, traigo 2 burritos. ¿No? O la otra pregunta es, ¿sería
¿será que solamente había entre entre toda la multitud en verdad? Ahora, estas son las preguntas que no sabemos y que el texto no responde. Ahora, cualquiera de las dos muestran algo. ¿Qué muestran algo? Cualquiera de las respuestas, ¿qué muestra de la gente? No había suficiente. Ok, bueno, Que no tienen recursos. ok. Una de las respuestas es que ¿verdad? Es gente que no tiene ni para comer. Si realmente no tenían más que 2 penes y 2 peces entre más de 10,000 personas, en verdad es que había mucha necesidad. Pero ¿qué era la segunda? No hay solidaridad. No, también podría ser que a mí, por ejemplo, me dicen, ahí viene Jesús que dejó todo. Me voy a ver qué pesco. Entonces, Bueno. no llevo cosas. Ahora, pero otra cosa, como dijo el hermano, no había solidaridad. Pues hermanos, realmente somos egoístas. También. Ok, hermanos, ahora, piénsenlo, no, ¿verdad? Piensen en un sentido real. Piensen en un sentido real. Tiene usted a sus hijos y tiene usted a muchos otros pelones. ¿A quién le va a dar de comer? O sea, piénselo así. Piénselo en términos reales, ¿verdad? O sea, tiene a sus hijos. O tiene, por ejemplo, hijos chiquitos. ¿Ok? Ahora, Pero ¿cuántos hijos tendrían siguiéndolo? O sea, que se les terminó el lonche. exactamente. Ahora veo eso porque Cuando no había Oxxo en cada esquina. no más eso fue un niño el que dio lo que tenía. Los adultos no. ¿Sabes qué? No. Ahora, bien, pero eso no lo dice Marcos. No, pero digo, o sea, yo digo que no hubo solidaridad porque el que se desprendió fue un niño. Exactamente. Vamos a saber de los demás evangelios. Ahora, Marcos no nos dice de dónde viene el lonche. Ahora, por alguna razón, hermanos, Marcos omitió ese detalle. Yo lo hubiera puesto. ¿Sí o no? Y otro de los evangelios lo pone. Porque el lonche viene de un niño. No viene de los adultos. ¿Ok? Hermano Cruz. También esa gente era como los mexicanos, siempre tienen hambre. Gracias. Bueno, ahora, ahí viene lo siguiente. Ok, ya les dice. Ahora, hermanos, ¿qué es la siguiente respuesta de Jesús y qué les manda hacer? Dice ahí, inciso 4. Alguien nos ayúdenos. Inciso 4. Jesús manda a distribuir a las personas en grupos de 50 y 100 para hacer una distribución mucho más efectiva. Por los números que sabemos, habría un total de 50 grupos de 100 personas o 100 grupos de 50 personas. Cole comenta, los discípulos ciertamente parecían tontos ahora, a los ojos de la multitud expectante. Si no ocurriera ningún milagro de alimentación, pero ese es el riesgo que la fe debe correr, si ha de ser verdaderamente fe. Sin riesgo no hay fe. Es una buena regla general, aunque sea demasiado. Ok, ahora, y aquí quiero decir algo. El Señor les dice, vayan y díganles que se sienten. Y pone mucho énfasis, que se sienten en la hierba verde. ¿Ok? Diles que se sienten en la hierba verde. Hermanos, luego piensen los discípulos. Ok, ahí van los 12. Pues dice el Señor que ahorita vamos a comer. Ahora, yo puse ahí grupos, solamente los 5,000. Pero sabemos que había más que. Entonces imagínense, 50 grupos de 100 o 100 grupos de 50. Hermanos, a veces la asistencia de la iglesia es más o menos 50 a 60 personas. Nada más nosotros seríamos un grupito. ¿Okay? Nada más nosotros seríamos un grupito de 100 que había. Ahora de nuevo, imagínense a los apóstoles que dice el Señor que se sienten que ahorita vamos a comer. Y así como los discípulos están pensando, si supieran lo que hay, ¿no? Siéntense por favor, y los están distribuyendo, siéntense por favor, y siéntense por favor. Hermanos, y por eso, ¿cómo se verían los discípulos? Ahora, hermanos, ellos obedecieron, y este es el punto de la fe. Acuérdense que la fe nunca está basada ni en un deseo guajiro. Ellos tenían una palabra de Dios. Ellos tuvieron la instrucción del Señor Jesús, vayan y hagan esto. ¿Ok?
No fueron en sus ideas, fueron en qué? En obediencia a la palabra de Dios. Eso es muy importante, hermanos. ¿Ok? Eso es muy importante. Su fe estaba basada en la palabra de Dios. No estaba basada en sus deseos ni en su lógica. Su fe estaba basada en la palabra de Dios. Entonces van y obedecen. Ahora, hermano, si me hubiera dicho a mí, yo le digo, no, Señor, no inventes. O ibas a tener todos los detalles, pero ¿cómo va a ser? Sí, a ver, ¿y qué les vamos a...? Oye, Señor, y si me dicen y que... O sea, piénsenlo. Casi le voy a dar. Exactamente, exactamente. Y entonces, último, inciso 5 aquí. Alguien ayúdeme, por favor. Entonces, orar, cielo y milagrosamente esos panes y peces alcanzan para alimentar y satisfacer a 5,000 varones. De hecho, Jesús manda a los discípulos a recoger lo que sobró y llenan 12 cestas. La palabra que se usa aquí en Marcos para las cestas habla de una cesta pequeña, entre paréntesis dice una lonchera, que se usaba para llevar a la provisión de una persona. Y es interesante que al comienzo de esta sección Jesús les pide que no lleven una copa en su ministerio. Y ahora Él provee para sus necesidades. Aunque algunos pastores tradicionalmente han predicado que las 12 cestas eran para un niño desconocido. Es más, es probable que Jesús diera estas cestas a sus discípulos como recompensa a su esfuerzo. Exactamente. Hermanos, y ahora, hermanos, imagínense lo que está pasando ahí. De nuevo, uno como cristiano está reacostumbrado a estas historias y qué sabe, y luego las ve una en la película. Yo me acuerdo mucho porque si usted ha visto la película de Jesús, esto es uno de los milagros que pasa en la película de Jesús. Y hermanos, o sea, y uno piensa, ¡ay, qué tremendo! Pero hermanos, la magnitud de lo que está pasando aquí. Dios está multiplicando panes y peces para más de 10,000 personas. ¿Ok? Más de 10,000 personas. O sea, es inmenso este asunto, es lo que está pasando. Ahora, hermanos, también en el Evangelio de Marcos hemos estado viendo que el Señor viene haciendo ciertos milagros, ciertas cosas, a un cierto nivel. Pero esto que está haciendo, los testigos, hermanos, ¿son qué? Son un montón. O sea, los participantes de este milagro son muchos, ¿ok? Los participantes de este milagro son muchos. Y entonces, pero dice el texto que comen y no comieron nada más para amortiguar. Dice el texto que comieron hasta quedar satisfechos. Ahora, hermanos, imagínense, quedaron satisfechos. Hermana Margarita. Y si hubieran sido mexicanos, se hubieran quedado satisfechos. Sí, ¿verdad, hermanos? Bueno, si hubieran sido mexicanos, hubieran pedido para llevar. Ok, entonces, ahora, lo interesante también está, hermanos, o sea, hermanos, al ver tal milagro, y luego el Señor les dice, pónganle 12 cestas. ¿De dónde salieron esas 12 cestas? Pues probablemente eran sus propias loncheras. Van y agarran, y tiene cada apóstol, tiene una lonchera. Porque de nuevo, acuérdense cómo comenzó esto. Vienen los apóstoles, son ellos los que le dicen que y le dicen, denle ustedes de comer. Ahora, estas preguntas también son de nuevo importantes, porque le digo en los ecos del Antiguo Testamento. Acuérdense que la metáfora del pastor es una metáfora que le gusta al Señor para hablar de liderazgo. Y el Señor tiene un problema con el liderazgo, porque el liderazgo es para servir y ayudar. Y el liderazgo que Israel había tenido, reyes, profetas y sacerdotes, habían abusado del pueblo. Entonces quiere enseñarles el Señor también otra gran lección, ¿verdad? Que el liderazgo y los pastores están tratando de servir a ellos. Por eso les está diciendo, bueno, ayúdenles ustedes. Y entonces ellos están pensando, pero porque ni ellos habían traído, ¿no? Y ellos están pensando en la magnitud, no, pues necesitamos 80, 210 de salario, ¿okay?
Y de nuevo, al final, hermanos, ellos terminan con todo lo que sobra. ¿Verdad? Ellos terminan. Ahora, hermanos, ¿cómo usted hubiera respondido a eso? ¿Cuál hubiera sido su reacción si hubiera sido usted un apóstol? Ok. O sea, eso sí que es poderoso. Ahora, vamos a poner esa pausa, porque de nuevo, algo debería haber pasado que no pasó, y entonces parece ser que por eso se necesita ver un evento más. ¿Ok? Y ve que conecta al final. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Siguiente escena. Dice el texto, versículo 45, Marcos 6, 45. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca a ir delante de él a Betsaida. Ahí, estoy en punto número 4, inciso A. Jesús obliga a sus discípulos, hermanos. La Reina Valera traduce, hizo subir en la barca, un verbo fuerte en el idioma original. Este verbo se puede traducir con la idea de obligar, lo que implica que los discípulos no querían dejar a Jesús solo. El Señor les está obligando a subir en la barca, ¿verdad? En lo que Él despide a la multitud. Ahora, hermanos, de nuevo, Marcos no nos da más detalles vamos a saber por los otros evangelios. Es que la gente, hermanos, imagínense, al ver que Jesús va, al ver que supieron su necesidad, pues yo creo que no lo querían dejar ir. Y entonces Él está tratando de nuevo de dejarlos. Ahora, al parecer, hermanos, esto ya está sucediendo en la primera vigilia de la noche. Marcos va a marcar el tiempo al estilo romano con 4 vigilias. Los judíos tenían 3 vigilias y los romanos tenían 4 vigilias. Esta primera vigilia correspondía de las 6 a las 9 de la noche. ¿Okay? La primera vigilia era de las 6 a las 9 de la noche. Ahora, hermanos, aquí dice que Jesús, inciso B, Jesús se aparta al monte a orar. Y después se alcanza viendo que se fatigan por el viento contrario. ¿Ok? Entonces, ya despedida la multitud, Jesús se aparta al monte a orar. De ahí también tiene una perspectiva de los discípulos y los observa que están fatigados porque además de trabajar arduamente, ahora están luchando con el viento. Ahora imagínense, hermanos. Ya sea de aquí, ellos van a Betsaida. El Señor está subiendo a un monte a orar y desde el monte los ve que están y utilizan la palabra fatigados. Están cansados. Ahora, hermanos, algo que no mencionamos es cuánto tiempo, y yo le quería preguntar al chef, ¿cuánto tiempo se necesita para darle de comer a 5,000 personas? ¿Ok? Póngale que nada más le tuvieron que dar a los varones de las familias y los varones se encargaban de distribuir a las familias, pero había 5,000. Ok, entonces imagínense, ya hicieron toda esa chamba. Y ahora van a pasar. Y ahora tienen que trabajar. Y están fatigados. Ahora, hermanos, algo que no nos dice el texto, pero vamos a implicar es cuánto tiempo Jesús estuvo orando. Porque lo que sí nos dice es a la hora que Él llegó. ¿A qué hora llegó Jesús con ellos? Bueno, ¿cuál dice el texto? A la cuarta vigilia, que era de las 3 a las 6 de la mañana. Entonces, el Señor pasa mucho tiempo orando. Hermanos, si el Señor más o menos está despidiendo a la gente en la primera vigilia, entre 6 y 9, vamos a decir que es 9 de la noche, que se les hizo tarde, las 9 de la noche, de las 9 a las 3 de la mañana, los discípulos no han podido pasar. Hermanos, ¿verdad? De las 9 a las 3 de la mañana, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, por lo menos 6 horas. Han estado intentando pasar 6 horas. Pero esto no es común, especialmente en un espacio que tan corto. Porque los narrativos van a enseñar que no eran de nuevo lugares tan largos. Era más para hacerlo más rápido. ¿Ok? Ahora, mire aquí por favor. Ok.
Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Inciso C. Lo que pasa en los versículos 49 al 50 es que los discípulos ven a Jesús caminar y se espantan, pero Él les habla. Ahora, hermanos, quiero leer esto porque creo para no perder el hilo. Aunque sabemos que Marcos escribió para una audiencia mayormente gentil, lo que contienen estos versículos tienen conexiones muy importantes con el Antiguo Testamento. Los discípulos piensan que es un fantasma, y esa es la palabra griega que se utiliza. Esta palabra griega que se utiliza y tiene varias connotaciones, se usa hablar para el espíritu de los muertos, pero también de espíritus superiores y presagios del mal o la muerte. Es por eso que su reacción es como la nueva traducción. ¿Quedaron qué? Aterrados al verlo, hermanos. Vamos a decir que había un discípulo supersticioso ahí. No todos. Yo creo que era uno. ¿Qué pensó ese discípulo al ver a Jesús caminando sobre el mar? O sea, ¿pero qué está pensando? Si piensa en un espíritu de un muerto, de nuevo, nos vamos a morir. Y están aterrados, hermano. Se viene que ellos pensaban que era un demonio. Probablemente, o sea, de nuevo, había muchas cosas que pudiera decir la palabra fantasma. Ahora, Job 9:8 afirma, hermanos, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. No hay ningún ser humano que tenga la capacidad por sí mismo de caminar sobre el mar. Esta era una clara muestra de la deidad de Jesús. Ahora, hermanos, por favor, hay algo que también necesitamos entender de los evangelios y que muchas veces las personas lanzan retos a Dios, a Jesús. Hermanos, Dios es todopoderoso. ¿Sí o no? Pero Él no va a hacer cosas, hermanos, contrarias también a las propias reglas de la lógica. Hermanos, Dios puede hacer un unicornio que escupa el agua, pero no lo va a hacer. Porque eso no es conforme a las reglas que Él está creciendo. Él puede hacerlo. ¿Sí? Entonces, ahora, hermanos, Dios pudiera hacer muchas cosas. Hermanos, Jesús hubiera podido bien hacer abrir el mar y caminar sequito. Ya no lo hizo Jesús. Pero esta vez, en este milagro, con mucho propósito, decide caminar sobre el mar. Decide caminar sobre el mar. Ahora, hay otra frase ahí, por favor. La frase quería adelantárseles también se puede traducir Él quería pasar junto a ellos o delante de ellos. Este es un eco del Antiguo Testamento para la manifestación de Dios. Yahweh le dijo a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, cuando pase mi gloria. Y cuando Yahweh afirma su nombre y atributos, dice: y pasando Jehová por delante de él. En el texto, hermanos, parece, en verdad que leemos en Reina Valera, nada más parece decir que el Señor quería nada más adelantársele, ¿verdad? Como que unas carreritas, a ver qué gana, ¿verdad? Síganle remando. Pero lo que realmente estaba queriendo el Señor era pasarse delante de ellos y poder manifestarse quién era Él. Esa es la razón que Él quiere venir delante de ellos. Ya Él les dijo: yo soy. Ahora, aquí viene, hermanos. El Señor quiere pasar por ellos. Ellos están aterrados, piensan que... Y es el Señor el que tiene que hablar y decirles, ¿verdad? Y vemos la siguiente parte aquí, ¿verdad? Versículos 51 al 52. Cuando Jesús, ¿verdad? Jesús sube a la barca, finalmente las palabras que Jesús usa, soy yo, harían más claro el propósito de su manifestación gloriosa. Jesús es Yahweh. Jesús es el Dios verdadero y Él tiene que hablarles y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, inciso D. Jesús sube a la barca y el mar se tranquiliza mientras ellos están muy sorprendidos porque no entendían quién era Jesús. Cuando Jesús sube a la barca, hermanos, los vientos cesan
El texto griego enfatiza con varias palabras la reacción de los apóstoles, así como la Nueva Traducción traduce. Ellos estaban totalmente asombrados. Hermanos, de por sí ya tenían un miedo aterrador. Y ahora estaban, ¿qué? Completamente asombrados, completamente asombrados. Y dice, ahora hermanos, aquí lo interesante es, versículo 52, nos va a dar la razón de su asombro. ¿Por qué están tan asombrados? Porque aún no habían entendido. Ahora, ¿no habían entendido? No, porque Ahora hermanos, ¿pero cuál cosa? El milagro de los panes. pues es que todo. Porque estaban endurecidos de corazón. Y ahorita vamos a mencionar eso. Ok. No, hermanos, ¿por qué no dice, porque no habían entendido quién era el que caminaba? ¿Por qué no habían entendido? No, está diciendo, porque no habían entendido el evento previo. O sea, ellos siguen teniendo estas reacciones porque no entendieron el qué, el evento previo. ¿Ok? No habían entendido el evento previo. Y es como termina, o sea, entonces este narrativo se encapsula o sucede porque no entendieron un evento previo. Ahora, aquí tengo algunas preguntas. Entonces por eso se separan. O sea, en principio empezaban ellos por su cuenta, en su guerra, porque hasta, o sea, ya tienen planes actuales, otra dirección todavía. Jesús quería revelárseles porque no entendieron. Tuvo una lección. Exactamente. Se separan para que él pueda establecer su punto. Exacto. No han entendido. Exactamente. Y por eso les digo, ¿qué respuesta esperarían? Y entonces tengo aquí punto número 2. ¿Por qué? Marcos nos dice que ellos no entendían lo que había sucedido en la alimentación de los 5,000. Aquí están mis preguntas. ¿Qué esperaba el Señor que los discípulos reconocieran al ver su capacidad de alimentar a 5,000 personas? ¿Quién es el único capaz de alimentar a su pueblo? O sea, de nuevo, ¿qué era la respuesta que el Señor estaba buscando? Que lo reconocían como Mesías. O sea, bueno, más que lo reconocieran como Mesías, que realmente ¿qué? Lo identificaran a Él. ¿Quién era Él? ¿Quién? Este no es un profeta, este es Dios. Ahora, hermanos, de nuevo, ahora piénsenlo, si el Señor tiene que hacer este evento, o sea, imagínense a lo mejor ellos pensando, ay Señor, ya terminamos y ya sobraron esto, pues guárdenlo. Ya nos vamos a ir. Muy cansados, no se Y ven. todavía no razonan de todo lo que está pasando. Ajá. Es como que, Pues sí, pero es que es lógico. Él tiene la mente de todos. espérate. No. No es lógico, ¿no? Nos va a decir la razón. ¿Por qué actúan de esa manera? Endurecido el corazón. Porque tienen endurecido el corazón. Hermanos, la palabra endurecido es la palabra que utilizamos para la enfermedad de la esclerosis. Y la idea de la esclerosis o de esa palabra es que pierde sensibilidad. Es la palabra para se hace duro. Hermano, Por eso no avanzaron en el mar también, porque iban con esa duda y esa pregunta, iban duros. bueno, iba con muchas cosas, no nos dice, pero de nuevo, lo que sí sabemos es que, o sea, hubo algo tan maravilloso que no lo pudieron reconocer. Pasó algo ante sus ojos que no pudieron reconocer. Y es entonces que el Señor nos manda por 6 horas. Por 6 horas. Y en vez de remando, iban, ¿viste cómo lo haría? Y entonces, él tiene que, hermanos, de nuevo, ok, parece que no entendieron lo de los panes. Y ahora sí, camina sobre ellos y se les presenta. Hermanos, ahora, ¿por qué esto va a ser importante? De muchas maneras. La predicación del Evangelio, no se puede predicar el Evangelio efectivamente de un desconocido. No se puede predicar el Evangelio poderoso de un desconocido, a quien realmente no conocemos.
y eso es lo que de nuevo, esta es una de las secciones que nos va a enseñar. Realmente Jesús es poderoso, realmente conocemos a Jesús, realmente conocemos a Dios. O somos como los discípulos, ¿verdad? Predicando, mira, no, fíjate que Dios cambia vida. No me ha pasado, pero dicen por ahí. No, Jesús, de verdad, tú ora, Dios atiende. No me ha pasado, pero dicen por ahí. Es como pasamos a veces así 6 horas atravesando porque no queremos reconocer que tenemos la ayuda de Dios, que tenemos la ayuda de Cristo, y ahí estamos dándonos contra las paredes, que no nos trae que tenemos aquí en la mano. Y hermanos, y esto también, esto es lo que va a comenzar, esa palabra endurecido del corazón va a avanzar en el Evangelio de Marcos. Pero nótese que el endurecimiento del corazón, y por eso puse esto en la introducción, Dios puede estar haciendo cosas enfrente de nosotros. Dios puede estar haciendo cosas en nuestras narices. ¿Y nosotros qué? Nos vemos, nos sentimos. Dios puede estar haciendo cosas enfrente de nosotros para reconocer quién es Él. Y no nos vemos. Mi hermano, yo de nuevo, esto me dio aquí, hermano. En muchas maneras. Porque de nuevo, porque a veces uno tiende, yo sería si yo fuera un apóstol, yo sería un apóstol. Creo que me pondrían zanquejumbres a mí. Porque a veces soy muy quejumbroso, muy así. Yo no tiendo al pensamiento positivo. Yo voy a hacer un desastre. Y no vemos lo que muchas veces el Señor quiere hacer y está por hacer. Y tenemos que cambiar eso, hermanos. Y de nuevo, si Dios va a usar a estos apóstoles como Dios quería usarlos, y creo que de nuevo, si Dios quiere usarnos a nosotros como Él quiere usarnos, realmente tenemos que conocer a Dios. Realmente tenemos, hermanos, que reconocer a Dios en nuestras vidas, lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que buscarlo. Y hermanos, esto es lo que el Señor Jesús quería hacer. Y tenemos esta misma oportunidad. Bueno, vamos a orar. Qué corazón tan hermoso de personas que están sirviendo, como las niñas educadas, siempre listas, y el más pequeño llora por adelantarse, por querer darme primero, pero las personas que están sirviendo ahí, de veras, están haciendo un trabajo, siempre ya con el trabajo de Jesús. Amén, hermana. Yo quedé, wow, cómo uno tan fácil tira a preguntarse de esto y otro, y ver a Así es. Así es. Así es, hermana. Sí, hermana. Sí, hermana, con el favor de Dios. Y hermanos, de nuevo, quiero terminar con esto. Uno no quiere ser supersticioso de la manera incorrecta, ¿no? Que todo, no, el karma y que esto, y que las vibras. No, uno quiere ser consciente de un Dios que obra, hermanos. Un Dios que obra en las circunstancias en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bien, vamos a orar y terminamos y pasamos al refrigerio. Señor, te damos gracias porque estas lecciones nos sirven a nosotros. Y de nuevo, Señor, a veces, creo que hablábamos en otras escuelas dominicales, tendemos a juzgar mucho a los apóstoles. Pero ¿qué haríamos nosotros en su lugar? A lo mejor hubiéramos sido iguales, o a lo mejor hasta peores. Señor, ayúdanos, por favor, y danos la gracia que necesitamos para, primeramente, distinguir tu obra en nuestras vidas. Señor, las cosas no pasan simplemente por casualidad. Tú estás muy interesado en nuestras vidas. El problema es que a veces no somos conscientes. Y, Señor, la dureza de nuestro corazón nos hace insensibles a las cosas que tú estás haciendo a nuestro alrededor. Y ayúdanos, Padre, por favor, ayúdanos a luchar por tener una conciencia constante de ti,
de ti obrando en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro mundo. Y también ayúdanos, Padre, porque el ministerio que tenemos es el ministerio de predicar a Jesús y de llamar a las personas a un Dios vivo y real. Señor, tú eres un Dios vivo y real. Señor, tú eres el Dios del cielo y la tierra. Y tú, Señor, tú eres el único Dios suficiente. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplico. Ayúdanos y danos gracia en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.